pueden decir ángulos negativos. Aquí generalmente no nos lo dicen, pero es bueno que me lo mencionen, ¿no? Luego me dicen, y su medida es menor de 360. Eso ya entendemos que nos están diciendo que solamente puede ser en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Acuérdense que como una revolución son 360 grados, yo pudiera pensar en 2 revoluciones. Y si pienso en 2 revoluciones, pues obviamente los ángulos van a ser mayores de 360 grados. Aunque van a ser repetitivos, pero si pudieran tener una medida arriba de 360 grados. Luego me dice que pertenece al tercer cuadrante. ¿Cómo se dibujan los triángulos en el tercer cuadrante? 21. Del punto de partida hacia la izquierda, hacia abajo y de nuevo hasta el punto de partida. Ok, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, entonces me voy del punto de origen hacia la izquierda. Ay, ya eso se vio medio feo. Hacia la izquierda, luego hacia abajo, de regreso. Y acuérdense que precisamente por eso aquí tengo el ángulo de 90 grados. Y obviamente el ángulo que voy a estar considerando es el que tengo aquí. Ahora me están diciendo la función trigonométrica. Y esa función trigonométrica entonces me hace referencia a que el coseno del ángulo beta, me lo cambian por ángulo beta, está bien, no pasa nada, va a ser la división de la unidad entre la raíz de 5. Acuérdense que los radicales se deben de cerrar porque los radicales son paréntesis. Hay que indicar dónde se cierran, no hay que dejarlos abiertos porque estaríamos cometiendo una imprecisión. Sabemos que por definición el coseno es la división de ¿qué lados? Es la división de la longitud de ¿qué lados? 21. Del lado adyacente sobre la hipotenusa. Ok, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, resulta que vamos a estar considerando que este recibe el nombre de cateto adyacente y este recibe el nombre de hipotenusa. Por lo tanto, por la manera de dibujar, yo ya sé que este va a ser negativo porque va hacia la izquierda, sé que este es negativo porque va hacia abajo y sé que la hipotenusa siempre es positiva. Eso implica entonces que el cateto adyacente tiene una longitud que es la unidad y el y la hipotenusa tiene una medida, una longitud que es raíz de 5. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras ya sabemos que lo que hay que hacer es sustituir. Para sustituir en el teorema, pues directamente hacemos la sustitución. Y entonces vamos a tener que un cateto al cuadrado que no sea cuánto valga y que precisamente es este cateto, más el otro cateto que tiene un valor de 1, acuérdense que el signo solamente me está indicando que va hacia la izquierda, va a dar como resultado la hipotenusa que es raíz de 5 y que eso lo debo de elevar al cuadrado. De aquí lo que debemos de aplicar obviamente es definición de potencia. Con definición de potencia sabemos que esto es al cuadrado y que aquí voy a tener operaciones inversas. Por lo tanto, la operación inversa me regresa al número original, que es el radicando. Y posteriormente precisamente voy a hacer esta operación inversa, que aquí hay una suma. La operación inversa es una resta y aquí hay un cuadrado y la operación inversa es una raíz. Por lo cual me va a quedar que el cateto 1 es este 5, que es el radicando, menos este 1. Eso implica entonces que hay que realizar la ley de la resta. Y por ser ley de la resta, entonces el resultado me va a dar 4, pero como hay una raíz, va a ser el número que multiplicado por sí mismos me dé el radicando, que va a ser un más menos 2. Obviamente sabemos que nos quedamos con el valor positivo, porque el valor negativo me indica que por definición de potencia puede haber un número negativo que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 4, o un número positivo que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 4. Este negativo no tiene nada que ver con ese negativo. Son dos conceptualizaciones diferentes. Esto es debido a definición de potencia y esto es debido a que va hacia abajo. Ahí es donde hay que tener cuidado porque se interpretan los signos de diferente manera dependiendo de lo que yo tenga en los resultados y obviamente en el enunciado. Eso me va a decir cómo va a ser la conceptualización. Conclusión de todo esto, tenemos que este cateto tiene un valor de 2 y ahora sí, ya puedo empezar a calcular y empiezo diciendo que el seno del ángulo va a ser la división de la longitud del cateto opuesto considerando su sentido que es menos 2 entre la hipotenusa que sabemos que es un raíz de 5. ¿Qué debo de hacer ahí, chiquillos?
21, utilizar la función inversa. No. Cosas completamente diferentes, ¿no? 25 me dijiste, ¿ah? Sí. Entonces es racionalizar el denominador. ¿Qué implica racionalizar el denominador? Pues implica que no haya raíces en el denominador. Por lo mismo, primero vamos a escribir el concepto, que el concepto es racionalizar el denominador. Y para racionalizar el denominador sabemos que debe ser multiplicado por la raíz de 5 y por la raíz de 5. De ahí obtenemos que el seno del ángulo se va a calcular como menos 2 la raíz de 5 entre 5. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos definición de potencia y también operaciones inversas. Definición de potencia, porque hay que multiplicar a la raíz por sí mismo 2 veces. Y luego este cuadrado con este radical son operaciones inversas que me regresa al número original y por eso sabemos que es el 5. Obviamente también debo de considerar la ley de los signos, porque ya voy a dividir este signo negativo entre este signo positivo y tenemos ya el resultado de la función trigonométrica seno. Fíjense cómo en el enunciado no me están pidiendo que calcule todas, ¿no? Pero la voy a calcular solamente por fines didácticos. Entonces, vamos ahora al coseno del ángulo. El coseno del ángulo sabemos que es el valor del cateto adyacente con todo y su signo dividido entre la hipotenusa. Sabemos entonces que hay que hacer exactamente lo mismo, o sea que hay que multiplicar por raíz de 5 y por raíz de 5, que habíamos dicho que eso se llama racionalizar el denominador. Por lo tanto también viene la definición de potencia y también viene operación inversa y también viene ley de los signos. Entonces, considerando todo eso, nos queda que el coseno del ángulo es menos la raíz cuadrada de 5 dividido entre 5. Luego nos vamos a la tangente. Por aquí le escribo abajo. Y la tangente del ángulo va a ser la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es menos 2 entre menos 1. Ahí no hay que hacer absolutamente nada, porque simplemente estoy indicando los sentidos del lado del triángulo y también estoy indicando el valor. No es necesario hacer la división ni tampoco hacer la ley de los signos. Aquí sí es necesario porque tengo una raíz en el denominador. Aquí sí es necesario porque hay una raíz en el denominador. Pero si no hay raíces, pues déjenlo solamente indicado y no pasa nada, ¿no? Luego me voy con la cotangente. Sabemos que la cotangente es el recíproco de la tangente, o sea que voy a intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, como no hay raíces, se sigue dejando tal cual, no hay ningún problema. Luego me voy con la secante del ángulo, que está definido como el recíproco del coseno, o sea, es un raíz de 5, que es la hipotenusa, entre un cateto adyacente que es menos 1. Como no hay raíces en el denominador, así se deja indicado, no hay ningún problema. Me voy a la cosecante, que está definido como la hipotenusa, que es raíz de 5, entre el cateto opuesto, que es menos 2. También se deja así indicado, no hay que hacerle absolutamente nada, porque lo único que me importa es que ustedes me indican cuáles son los sentidos de los lados, de los lados del triángulo, ¿sí está bien? Y en dado caso que tenga una raíz en el denominador, pues hay que racionalizar el denominador. Ahora bien, para calcular el ángulo, díganme, ¿el ángulo se mide a partir de dónde? Va a tener medidas que están desde los 180, ya había sido algo similar el ejercicio pasado, hasta los 260 grados. Pero eso se debe a que siempre va a ser con respecto al eje positivo del eje de las abscisas. Por eso paso por el primer cuadrante, por el segundo cuadrante y llego hasta el tercero. Ese va a ser el ángulo. Pero para calcular ese ángulo, necesito utilizar alguna de las funciones trigonométricas, llámese el seno, llámese el coseno o llámese la tangente. La clase pasada lo hicimos con seno y con tangente, ahora vamos a hacerlo con coseno. Por lo tanto, para poder calcular la medida del ángulo, lo que voy a utilizar va a ser la función inversa, que se llama arcofunción. Acuérdense que habíamos dicho que es un arco porque el arco está asociado al ángulo central en una circunferencia. Este arco está asociado al ángulo central, que está formado por dos radios. Por eso se llama arcofunción en lugar de ángulo función, que sería otro posible nombre que pudieran haberle dado, ¿no?
Como es la función inversa, sabemos que debemos de intercambiar datos por resultados. Eso implica que el ángulo se va a calcular como el arco cuyo coseno sea la división de menos raíz de 5 sobre 5, que fue lo que obtuvimos cuando estamos calculando la función inversa. Entonces, lo que hacemos en la calculadora es oprimir Shift coseno, abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis para dejar los dos indicados en la operación que se va a hacer en el numerador. Le apachurro el signo menos que está entre paréntesis, apachurro raíz, apachurro el número 5, cierro el paréntesis para indicar la operación que está en el numerador y lo divido entre 5, cierro los paréntesis, le apachurro el igual y resulta que me está dando un ángulo, según la calculadora, que es de 116.565051 grados. Pero si ustedes observan, el 116 no está entre 180 y 270. O sea, no se parece para nada. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene la idea de dónde se ve este ángulo en la figura? Que ese ángulo de 116 pues se ve luego. ¿Por qué? Pues porque el ángulo de 116 es mayor a 90 y menor a 180. Entonces el ángulo que me están dando, por ser un ángulo positivo, es en sentido contrario de las manecillas de reloj. Eso implica que lo dibujé chueco, porque debe de ser en este sentido y es precisamente el que completa los 180. Por lo tanto, ese ángulo, ¿cómo se llama? ¿Ángulo complementario? No, no son complementarios. Por ahí va, pero no son complementarios. Ok, bueno, se llama ángulo suplementario. Recuerden que el ángulo complementario, los complementarios son los que suman 90, los suplementarios son los que suman 180. Lo pueden asociar por las letras. La primera letra que aparece en el alfabeto es la C, por eso asocianlo al primer número que es 90, y la segunda letra que aparece es la S, y eso lo pueden asociar al 180. Este es de complementarios y el otro es de suplementarios. Recuerden que también complementarios viene de las cofunciones. Entonces por ahí todos los números se van concatenando, ¿no? Para llegar a la situación. Por lo tanto, como es el ángulo suplementario, perdón, este es un ángulo suplementario, ya habíamos dicho que es el sentido contrario de las manecillas de reloj. ¿Cómo creen ustedes que van a calcular entonces al ángulo que yo quiero, al ángulo que está en el tercer cuadrante? ¿Cómo lo calculan si ya conocen este? Vamos a llamarle ángulo real. Si ya 21 a 180 grados restarle 116.56 grados. No, porque acuérdate que el ángulo que tú quieres es desde el primer cuadrante. O sea, desde el lado positivo del eje de las abscisas. Por eso no me puedo quedar con 180. No, 21 a 360 grados restarle 116. Ok, ahí ya es diferente. Entonces hay que tener bien visualizado cuánto mide en cada cuadrante y obviamente cómo es que vamos a estarlo obteniendo, ¿no? Entonces al 360 le voy a restar el 116 y cachito. Obviamente se lo voy a hacer en la calculadora, porque pues aquí sí se vale tener la calculadora. Ya no me dio. Otra vez. Shift, coseno, paréntesis. Ay, se me fue. Paréntesis, negativo. Raíz de 5, paréntesis, entre 5, cierro paréntesis igual. Y menos 360. Entonces esto me queda que el ángulo que yo estoy buscando, ese ángulo es de 243 grados. No, perdón, aquí me estoy equivocando. Es 243.4349 488 grados. Acuérdense que hay en su calculadora una tecla que dice bolita, comita, dos comitas, y entonces si le oprimo esa tecla resulta que me da 243 grados
26 minutos y 5.82 segundos. Y con eso ya tengo el valor del ángulo. Acuérdense que la clase pasada lo que obtuvimos fue solamente este ángulo. Y este ángulo nos lo daba en uno positivo y en el otro negativo. Por eso a 180 le sumaban lo que era este ángulo. Pero utilizando el coseno, pues me da otra situación. Lo único que hay que entender es qué decisión, debo de observar, qué es lo que debo de observar para tomar la decisión si le sumo, si le resto, a quién y cuánto. Y con eso pues ya obtengo el resultado del ángulo. ¿Dudas, jóvenes?